El hombre que me salvó la vida fue el mismo que intentó destruirla. No con malicia, no con un plan premeditado, sino con algo mucho más corrosivo, una mentira. Una mentira tan perfecta, tan compasiva, que la envolvía a mi alrededor como un manto de seguridad mientras mis verdaderas heridas se infectaban en la oscuridad. Me enamoré de mi Salvador, sin saber que me estaba enamorando del arquitecto de mi ruina. Y esa es una fractura que ningún médico puede sanar. Es una herida que solo el alma puede entender, y solo el tiempo, con su brutal honestidad, puede empezar a suturar. Todo comenzó en un día que prometía ser ordinario, lleno de esa luz dorada de finales de otoño que hace que el mundo parezca más suave, más amable. Yo era una persona hecha de planes sencillos y sueños silenciosos. Mi alegría residía en las pequeñas cosas: el olor del café por la mañana, la sensación de un libro de páginas gastadas entre mis manos, y sobre todo, la libertad de conducir por carreteras secundarias sin un destino fijo. El coche era mi santuario, un espacio donde el mundo exterior se desvanecía y solo quedaba el asfalto desenrollándose ante mí como una promesa. Había una inocencia en esa vida, una confianza implícita en que el suelo bajo mis pies era firme, en que las leyes de la física y de la decencia humana me mantendrían a salvo. Creía en la bondad inherente de los extraños y en la lógica predecible de un día que sigue a la noche. Mi mundo era pequeño, pero era mío. Estaba construyendo una carrera modesta pero satisfactoria como diseñadora gráfica, encontrando belleza en las líneas y los colores, creando orden a partir del caos en una pantalla. Mi corazón estaba en paz, no buscaba el amor activamente, pero lo esperaba con la paciente certeza de quien sabe que las cosas buenas llegan cuando tienen que llegar. Vivía en un estado de serena anticipación, una fe tranquila en el futuro. Esa tarde, el sol se filtraba a través de los árboles desnudos, pintando patrones de luz y sombra sobre el capó de mi coche. Cantaba en voz baja una canción que sonaba en la radio, con las ventanillas bajadas para dejar entrar el aire fresco y cortante. Me sentía invencible, como solo puedes sentirte cuando eres joven y el camino por delante parece infinito y despejado. No había presagios, ni nubes de tormenta en el horizonte. Solo la belleza cruda de un día cualquiera, un día que pronto se convertiría en el año cero de mi nueva vida, la línea divisoria entre el antes y el después. La memoria de esa paz es lo que más duele ahora. No es el recuerdo del dolor, sino el del mundo que existía antes de que se rompiera. Un mundo donde confiaba ciegamente, donde la única catástrofe que podía imaginar era derramar el café sobre mi teclado. Esa era yo, esperanzada, intacta, a punto de encontrarme con un destino que no había elegido, encarnado en el hombre que me ofrecería su mano para sacarme de los escombros que él mismo había creado. El giro ocurrió en una fracción de segundo, un instante tan violento que partió el tiempo en dos. La carretera serpenteaba a través de un tramo boscoso, familiar y reconfortante. El mundo era una sinfonía de naranjas y rojos otoñales. Y entonces, de la nada, un destello plateado. Un coche que cruzaba la línea central, invadiendo mi carril como una bala perdida. No hubo tiempo para pensar, solo para reaccionar. Un grito ahogado, el chirrido ensordecedor de los neumáticos luchando por adherirse al asfalto, un volantazo instintivo que fue a la vez mi salvación y mi condena. El impacto no fue un sonido, fue una ausencia de todo sonido, un vacío que absorbió el aire de mis pulmones y la luz del día. El mundo se convirtió en una vorágine de metal retorcido y cristal pulverizado. Recuerdo la sensación de ingravidez, seguida de una fuerza aplastante que me comprimió contra el asiento. El cinturón de seguridad se clavó en mi pecho, robándome el aliento. Luego, la oscuridad. Un silencio denso y pesado, puntuado solo por el goteo rítmico de algún fluido desconocido y el zumbido agudo en mis oídos. El olor a metal quemado y a gasolina llenaba el aire, espeso y nauseabundo. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapada, clavada en un amasijo de hierros que minutos antes había sido mi coche, mi santuario. El pánico comenzó a subir por mi garganta, frío y afilado. Estaba sola. Rota. Entonces, a través del parabrisas hecho añicos, vi una figura. Una silueta recortada contra la luz moribunda de la tarde. Se movía con urgencia, corriendo hacia mí. Una voz atravesó la neblina de mi conmoción. ¿Estás bien? ¿Puedes oírme? La puerta del conductor estaba atascada.
Vi sus manos, fuertes y firmes, forzando el metal deformado. Finalmente, con un gemido de protesta, la puerta cedió. Su rostro apareció en la abertura. Estaba lleno de una preocupación tan intensa, tan genuina, que por un momento silenció mi dolor. Sus ojos, de un azul profundo, me examinaron con una mezcla de pánico y determinación. «Voy a sacarte de aquí», dijo, su voz era un ancla en el caos. Con una delicadeza que contradecía la fuerza de sus movimientos, trabajó para liberarme. Sentí sus manos en mis hombros, guiándome, protegiéndome de los bordes afilados. Cuando finalmente me sacó de los restos del coche y me depositó suavemente en la hierba de la cuneta, el mundo volvió a enfocarse. Lo primero que vi con claridad fue su rostro. Él era mi salvador. Mi ángel guardián aparecido en el peor momento de mi vida. En ese instante, en medio del dolor y la confusión, mi gratitud fue absoluta, incondicional. No sabía entonces que la gratitud puede ser una jaula, y que la mano que te saca de un infierno puede ser la misma que encendió las llamas. Mi recuperación fue un largo y arduo túnel, y él fue la única luz que vi en su interior. Los días en el hospital se convirtieron en semanas. Mi cuerpo era un mapa de dolor, una pierna rota, varias costillas fisuradas, y una constelación de moratones que cambiaban de color como un atardecer macabro. Cada movimiento era una agonía, cada intento de respirar profundo, un recordatorio del impacto. Me sentía desconectada de mí misma, como si habitara un cuerpo ajeno y frágil. Las noches eran lo peor. La oscuridad traía consigo las pesadillas, el chirrido de los neumáticos, el estallido del cristal, la sensación de caída libre. Me despertaba empapada en sudor, con el corazón martilleando contra mis costillas rotas, convencida de que todavía estaba atrapada en el coche. Me sentía impotente, una víctima definida por un solo momento de violencia aleatoria. La investigación policial concluyó rápidamente que había sido un trágico accidente, un conductor fantasma que había huido de la escena. Yo no recordaba nada con claridad más allá del destello plateado, así que acepté la versión oficial. El mundo era un lugar peligroso, y yo había tenido la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero él estaba allí. Se llamaba Leo. Apareció en mi habitación del hospital al día siguiente con un ramo de flores sencillas y una sonrisa tímida. Me dijo que pasaba por allí justo después del accidente. Se convirtió en mi visitante más constante, mi conexión con el mundo exterior. Me leía libros cuando mis ojos estaban demasiado cansados para enfocar. Me contaba historias de su vida, anécdotas divertidas que lograban arrancarme una sonrisa dolorosa. Su presencia era un bálsamo. Era tranquilo, paciente y su empatía parecía no tener fin. Cuando finalmente me dieron el alta y volví a casa, con muletas y un miedo paralizante a todo lo que me rodeaba, él siguió a mi lado. Me ayudaba con las compras, cocinaba para mí, o simplemente se sentaba en silencio conmigo cuando el peso de todo se volvía insoportable. Y poco a poco, inevitablemente, la gratitud se transformó en algo más profundo. Me enamoré de su amabilidad, de la seguridad que sentía en su presencia. Él me había visto en mi momento más vulnerable, rota y asustada, y no había huido. Al contrario, se había quedado. Se había convertido en el pilar de mi reconstrucción. Mi mundo, que se había reducido a las 4 paredes de mi apartamento, comenzó a girar en torno a él. Él era mi salvador, mi héroe. La historia que nos contamos a nosotros mismos era perfecta. Un encuentro fortuito nacido de la tragedia, un amor forjado en la adversidad. Yo era la damisela en apuros, y él, el caballero de brillante armadura. Me aferré a esa narrativa con la desesperación de una náufraga a una tabla. Porque la alternativa, la idea de que estaba sola en mi recuperación, era demasiado aterradora para contemplarla. Me apoyé en él por completo, le entregué mi confianza sin reservas. No me di cuenta de que al hacerlo, también le estaba entregando el poder de romperme de una manera mucho más devastadora que cualquier accidente de coche. Estaba tocando fondo, pero creía que estaba subiendo. La verdad, cuando finalmente se reveló, no llegó como un trueno, sino como un susurro. La vida había encontrado un nuevo ritmo, una normalidad construida en la delicada geografía de nuestra relación. Vivíamos juntos. Su presencia era tan fundamental como el aire que respiraba.
Pero a veces, en los momentos de quietud, notaba pequeñas fisuras en la fachada perfecta. Un cambio sutil en su mirada cuando pasábamos por el lugar del accidente. Una tensión en su mandíbula si una conversación se desviaba hacia los detalles de aquel día. Una vez, mencionó una pequeña cafetería a varios kilómetros del lugar del choque, diciendo que era una pena que hubiera cerrado, pero él no tenía por qué saber que estaba allí. Lo atribuía a su propio trauma, al estrés postraumático de haber presenciado algo tan horrible. Me convencí de que eran mis propias inseguridades proyectándose en él. Pero las dudas eran como semillas plantadas en la oscuridad de mi mente, esperando la lluvia adecuada para germinar. La lluvia llegó en una tarde gris y monótona de sábado. Estaba ordenando un viejo armario que él rara vez abría, buscando una manta. En el fondo, detrás de una pila de jerseys viejos, encontré una pequeña caja de cartón. Dentro, entre otras cosas, había un teléfono móvil. Estaba viejo, con la pantalla rota y una abolladura en una esquina. No era su teléfono actual. La curiosidad, una emoción que había estado dormida durante mucho tiempo, se apoderó de mí. Una sensación extraña, una intuición fría, me recorrió la espalda. Algo en ese objeto abandonado me llamaba. Sin decirle nada, llevé el teléfono a una pequeña tienda de reparaciones del barrio, regentada por un chico que, según decían, podía hacer milagros tecnológicos. Le dije que contenía fotos antiguas que quería recuperar. Unos días después, me llamó. Había logrado encenderlo y extraer los datos. Cuando volví a casa y conecté el pequeño dispositivo de memoria a mi ordenador, mi corazón latía con una mezcla de miedo y expectación. Aparecieron carpetas de fotos antiguas, contactos y mensajes de texto. Abrí la conversación más reciente, fechada el día del accidente. Los mensajes eran de una tal Clara. Estaban llenos de ira y acusaciones. Él respondía con desesperación, con furia. Eran las palabras de un hombre completamente distraído, escribiendo mientras conducía. Mi sangre se heló al leer las marcas de tiempo. Los mensajes se enviaban y recibían en los minutos previos a mi accidente. Leí la última línea que él había escrito, un torrente de frustración y rabia. Y entonces, vi el siguiente mensaje, enviado 15 minutos después del último. Un mensaje que no estaba dirigido a Clara, sino a otra persona, a un amigo. Mis dedos temblaron mientras hacía clic para abrirlo. El texto era corto, brutalmente simple. 9 palabras que demolieron mi mundo, mi amor, mi salvación, todo. Decía, creo que acabo de joderlo todo. He chocado. Creo que he matado a alguien. El aire abandonó mis pulmones. El suelo desapareció bajo mis pies. El hombre que me sacó del coche, el hombre que me cuidó, el hombre cuyos ojos me habían prometido seguridad. Era el conductor del coche plateado. Él no me había encontrado. Él me había golpeado. Él era el conductor fantasma que había huido de la escena, solo para regresar y jugar el papel del héroe. Mi salvador no era un salvador. Era mi verdugo, disfrazado de ángel. La verdad no me liberó. Me aniquiló. El silencio que siguió al descubrimiento fue el más profundo y pesado que he conocido. Me senté frente a la pantalla del ordenador durante horas, inmóvil, mientras la noche caía afuera. La habitación se oscureció, pero no encendí ninguna luz. Quería quedarme en las sombras, porque la luz que había guiado mi vida durante el último año se había revelado como un incendio forestal. Cada recuerdo con él se tiñó de veneno. Cada acto de bondad, cada palabra de consuelo, cada sonrisa paciente se convirtió en una pieza de una elaborada y monstruosa farsa. Su cuidado no era compasión, era culpa. Su presencia no era amor, era penitencia. Me había cuidado no porque se preocupara por mí, sino porque se preocupaba por sí mismo, por aliviar la carga de su conciencia culpable. La náusea me subía por la garganta. Me había enamorado de una mentira. Había construido toda mi recuperación sobre un cimiento de engaño. Él no me había salvado, se había salvado a sí mismo de las consecuencias de sus actos, usándome como escudo. La primera etapa fue una ira volcánica. Quería gritar, romper cosas, enfrentarlo y ver el pánico en sus ojos. Pero la ira se consumió rápidamente,
dejando tras de sí un vacío helado. Una desolación tan absoluta que me sentía hueca por dentro. ¿Quién era yo sin esa historia? Si mi supervivencia no fue un milagro y mi amor no fue real, ¿qué quedaba de mí? Me distancié de él. Dejé de hablar, respondiendo con monosílabos. Él lo notó, por supuesto. Me preguntaba qué pasaba, su rostro lleno de esa falsa preocupación que ahora me revolvía el estómago. Yo simplemente decía que estaba cansada. La verdad era que estaba empezando a morir por dentro. Pero entonces, en medio de esa nada, algo cambió. Fue un pequeño acto de rebelión. Un día, mientras él estaba en el trabajo, me puse las zapatillas de deporte y salí a caminar. No con mis muletas, que ya no necesitaba físicamente pero a las que me aferraba como un ancla emocional, sino por mi propio pie. Al principio, cada paso era incierto, doloroso. Pero seguí caminando. Me alejé de la casa que se había convertido en mi prisión dorada. Fui al parque, me senté en un banco y, por primera vez en más de un año, simplemente observé el mundo sin el filtro de su presencia. Vi a los niños jugar, a las parejas pasear. Vi la vida seguir adelante, indiferente a mi drama personal. Y en esa indiferencia, encontré una extraña libertad. Me di cuenta de que mi vida era mía, no nuestra. El accidente me había ocurrido a mí. La recuperación la había hecho mi cuerpo. El dolor lo había sentido yo. Él solo había sido un espectador, un actor secundario en mi historia. Ese día comenzó mi verdadera transformación. Empecé a hacer cosas por mí misma. Me inscribí de nuevo en fisioterapia, pero esta vez con un objetivo diferente. No se trataba de volver a la normalidad, sino de forjar una nueva fuerza, una que me perteneciera solo a mí. Volví a dibujar, no en el ordenador, sino en un cuaderno, con lápiz y papel. Dibujaba árboles, rostros, mis propias manos. Estaba reclamando mi identidad, pieza por pieza. Dejé de verlo como mi salvador o mi verdugo. Empecé a verlo como lo que era, un hombre débil y asustado que había cometido un error terrible y había tomado una decisión cobarde. Mi viaje ya no se trataba de él. Se trataba de mí. Estaba aprendiendo a caminar de nuevo, no solo físicamente, sino emocionalmente, y esta vez, lo estaba haciendo sola. La confrontación no fue una explosión, sino la calma gélida que sigue a la tormenta. Pasaron semanas desde mi descubrimiento, semanas en las que construí mi fortaleza en silencio, ladrillo a ladrillo. Ya no era una víctima temblorosa. Era una superviviente que finalmente entendía la topografía completa de su campo de batalla. Una noche, mientras cenábamos en un silencio tenso que se había vuelto habitual, supe que era el momento. No había ira en mi corazón, solo una claridad fría y dura como el diamante. Después de la cena, le pedí que se sentara. Fui a mi estudio y volví con mi portátil. Lo abrí sobre la mesa del comedor, entre nosotros dos, y mostré la pantalla. Allí estaba la conversación. Sus mensajes. Su confesión. No dije nada. Simplemente lo miré, esperando. Sus ojos recorrieron las palabras en la pantalla. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Vi cómo la comprensión, y luego el pánico puro y absoluto, se apoderaban de él. Levantó la vista, sus ojos azules, esos ojos en los que una vez había visto mi salvación, ahora estaban llenos de terror. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Era tu coche, dije, mi voz era tranquila, firme, irreconocible para mí misma. El coche plateado. Se derrumbó. No físicamente, sino por dentro. Fue como ver un edificio implosionar, toda su estructura de mentiras cediendo a la vez. Las lágrimas brotaron de sus ojos y comenzó a sollozar, unos sollozos desgarradores y patéticos que no me provocaron ninguna compasión. Confesó todo. La pelea por teléfono, la distracción, el pánico ciego después del impacto. Huyó, condujo un par de kilómetros presa del pánico, y luego, consumido por una mezcla de culpa y miedo a ser descubierto, dio la vuelta. Decidió que la mejor manera de controlar la situación era convertirse en el héroe. Se acercó a los restos de mi coche no para salvarme, sino para controlar la narrativa, para asegurarse de que nadie sospechara de él. Entre lágrimas, me suplicó perdón.
Dijo que se había enamorado de verdad, que su cuidado había sido real. Pero sus palabras eran huecas, irrelevantes. Se trataba de su necesidad de absolución, no de mi necesidad de sanar. Lo dejé hablar hasta que se quedó sin palabras. Cuando el silencio volvió a instalarse en la habitación, respiré hondo. Este era mi momento. La cima de mi montaña. Miré directamente a los ojos del hombre al que había amado, al hombre que me había roto de todas las formas posibles. Nunca me pediste perdón por chocar contra mí, dije en voz baja. Me estás pidiendo perdón por haber sido descubierto. Se quedó helado. Y quiero que entiendas algo, Leo, continué, y cada palabra era una declaración de mi independencia. Tú no me salvaste la vida. El cinturón de seguridad me salvó. Los paramédicos me salvaron. Los cirujanos me salvaron. Y después de eso, me salvé yo. Cada día de fisioterapia, cada noche sin dormir, cada pequeña victoria. Fue mía. Lo hice a pesar de ti, no gracias a ti. Me levanté de la mesa. Por primera vez, me sentí más alta que él. Tu mayor crimen no fue el accidente. Fue robarme mi propia historia de supervivencia. Pero se acabó. La recupero ahora. Salí de la habitación, empaqué una pequeña maleta con las cosas que realmente importaban y me fui. No hubo un portazo, no hubo un grito final. Solo el sonido silencioso de mis pasos alejándose, dejando atrás las ruinas de una vida que nunca fue real, caminando hacia una que sería honesta, dolorosa y completamente mía. Hoy vivo en una ciudad diferente, en un apartamento lleno de luz. Las cicatrices de mi cuerpo se han desvanecido hasta convertirse en finas líneas plateadas, recordatorios silenciosos de una historia que he reescrito. A veces, cuando llueve, todavía siento un dolor sordo en la pierna, pero ya no lo asocio con él. Es solo mío. Es el eco de mi propia fuerza. He aprendido que la redención no siempre se encuentra en el perdón a los demás. A veces, la redención más profunda es perdonarse a uno mismo por haber creído en una mentira, por haber sido vulnerable, por haber necesitado un salvador. Tardé mucho tiempo en entender que buscar un héroe fuera de nosotros es la trampa más peligrosa. Delegamos nuestra fuerza, entregamos nuestro poder, esperando que alguien más nos rescate de nuestras propias profundidades. Pero la verdadera salvación no llega en un caballo blanco ni con una mano extendida desde los escombros. Es un proceso silencioso y tenaz. Es la decisión de levantarse del suelo cuando cada fibra de tu ser te pide que te quedes ahí. Es la voluntad de enfrentar la verdad, por fea que sea, y caminar a través de ella en lugar de rodearla. La paz que tengo ahora no es la paz ingenua del antes. Es una paz forjada en el fuego, templada por el dolor y la verdad. Es más fuerte, más resistente. Ya no temo a la oscuridad, porque he aprendido que puedo ser mi propia luz. Si alguna vez te encuentras en un lugar roto, si sientes que tu mundo se ha hecho añicos y buscas desesperadamente una mano que te saque, recuerda esto. Mira hacia adentro. La fuerza que necesitas ya reside en ti. Está en la resistencia de tu corazón, en la tenacidad de tu espíritu. No necesitas un salvador. Tú eres el salvador. Tú eres el héroe de tu propia historia. El viaje de vuelta a ti mismo será el más difícil que emprendas, pero cada paso, por pequeño que sea, es una victoria que nadie podrá arrebatarte jamás. Sálvate a ti mismo. Es el único rescate que realmente importa, el único que dura para siempre.